Para tratar el tema de restitución en cuadro inclinado hay que entender bien en el espacio lo que significa el dibujo de cuadro inclinado en perspectiva cónica. Tenemos un plano inclinado respecto al plano del cuadro o plano del dibujo. Tenemos un punto principal o proyección ortogonal de V sobre el cuadro y tenemos que por V hacemos una recta paralela al plano sobre el que se deposita un objeto. Vamos a hacer el objeto, por ejemplo, aquí, una especie de prisma apoyado en esta cara, en este plano. Entonces tenemos por V, hacemos una paralela al plano, obteniendo la fuga de, en realidad, el punto por donde pasa la recta límite del plano, o recta de horizonte del plano. Bueno, según eso, si queremos obtener la fuga de las líneas de la figura, como son perpendiculares a este plano, al plano donde se apoya la cara, pues tenemos que aquí será una recta también perpendicular a esta dirección. Eso quiere decir que haciendo una perpendicular tenemos aquí el punto de fuga de esas rectas. Ese será el fundamento de la perspectiva de cuadro inclinado. Entonces lo demás es igual. Tenemos las trazas de las rectas de la figura que se apoya en el plano, que pasan por estos 4 puntos. Tenemos que haciendo por V una paralela a esas líneas, por ejemplo a esta y a esas de ahí, pues tenemos aquí en el espacio 90 grados. Entonces estas dos líneas van a esta dirección, mientras que estas dos van a aquella dirección. Tenemos aquí en la intersección de las 4 líneas la base de la figura en perspectiva. Bueno, por último, sabemos que estas líneas fugan hacia aquel punto de fuga. Eso quiere decir que concurren hacia aquel punto, todas. Entonces solo hay que darle la altura, que podemos obtenerla como intersección de V con las líneas. Por ejemplo, este punto corresponde en realidad a este de aquí, corta aquí, por tanto la línea esta irá hacia allá y la otra línea irá hacia aquel punto de fuga. Tenemos entonces ahí ya la perspectiva de cuadro inclinado de la figura. Aquí la tenemos fugando esta línea hacia allá y esta línea hacia el punto de fuga de estas. O sea, un punto de fuga y el otro. Bueno, pues eso es lo que vamos a representar aquí en 3 dimensiones y sacar las conclusiones de eso. Entonces, si ahora representamos aquí esos datos, vamos a representar, sabemos que también en PV tenemos el radio de una esfera que determina en la intersección con el plano del cuadro el círculo de distancia. O sea que aquí tendríamos un círculo de distancia que es la intersección de una esfera que pasa por V y cuyo radio es PV. Bueno, dibujamos entonces ese círculo de distancia como primer elemento. Podemos coger aquí este arco para hacerlo más rápido. Tenemos el centro de ese círculo, aquí es el punto principal y tenemos PV, vamos a ponerlo en esta dirección. Bueno, entonces, por ejemplo, abatimos V hacia, este sería el punto de vista, el que lo batimos hacia un lado. Tenemos la dirección por donde nos va a quedar este punto de fuga siempre, sobre la vertical. Y tenemos una figura que va a fugar a la línea del horizonte. Entonces, según eso tenemos, si por ejemplo mantenemos una posición por debajo de P de la línea del horizonte, pongamos 1 centímetro, tendremos aquí la línea del horizonte, LH, que es esta. Esto que pusimos aquí. Bueno, tenemos también que si yo uno V con este punto, tengo exactamente la dirección del plano. O sea, que en realidad el plano forma este ángulo respecto a esta línea. Esto significa, vamos a dibujarlo aquí aparte, si proyecto aquí el círculo de distancia lateralmente, pero ya cogiendo la mitad porque voy a hacer solo
el perfil de la figura, vamos a ir representando aquí también el perfil de la figura. Tenemos el punto de vista, el punto principal y la orientación del plano, que es esta. Entonces marco la línea del horizonte, miro aquí donde está la línea de tierra, los centímetros, lo cojo aquí, línea de tierra, por ejemplo esta. Bueno, siempre ortogonales, estas ortogonales a estas, y también estas ortogonales, esta ortogonal a estas dos. Bueno, tenemos que la dirección del plano es esta. Bueno, pues ya sabemos que la figura se apoya en un plano paralelo a esa dirección, que es esta. Como aquí está la traza, por ahí, de ahí van a salir las líneas de la figura. Bueno, haciendo centro aquí hacemos el abatimiento de V. Porque V no podemos trabajar aquí, ya que en el espacio es esto y está lateralizado. Respecto a esta dirección necesitamos abatirlo así, igual que este plano lo abatimos hacia este lado. O sea que en realidad el giro este hace que V abatido quede aquí. El punto de vista lo abatimos para trabajar con él. Entonces, si por ejemplo la figura... bueno, vamos a hacer que la figura tenga la base sea un cuadrado. Entonces, según eso, marcamos los puntos donde fugan las figuras. Por ejemplo, si decimos, si cojo aquí esta línea y digo que esta es una recta de la figura, eso quiere decir que la otra ya está determinada porque forman 90 grados. Entonces tendría que hacer aquí una perpendicular a esta línea, obteniendo aquí necesariamente la otra fuga. O sea que esta fuga determinaría la otra. Tenemos entonces una fuga, la otra, y tenemos también que la dirección esa, pues bueno, en realidad estaría desde P, subimos una ortogonal a la altura de V, la altura de V es esta, y sería esta la dirección. Eso quiere decir que, si por ejemplo he hecho esta línea, si hago esta otra, vamos a hacer que estas dos líneas tengan el mismo tamaño que las otras dos de la otra dirección. Entonces, si por ejemplo pongo una cualquiera, aquí, sé que esto en el espacio es de 90 grados. Puedo lateralizarlo más si quiero que quede más inclinado, pero bueno, así está bien. Bueno, entonces haciendo una paralela a esta dirección por estos dos puntos, que son las trazas de las rectas, esto, T1, T2, tengo esa dirección. Y ahora aquí tengo una paralela a esta, tengo la otra dirección. Para que sea un cuadrado, pues hago centro aquí, hago un arco. Y ahora paso esta medida aquí, ya sé que es un cuadrado, entonces hago por aquí la línea y fugo hacia allá. Bueno, ahora sé que en el espacio esto es un cuadrado. Por último, sé que la fuga tiene que estar, como esta es la inclinación del plano donde se apoya la figura, o sea, esta inclinación, que es lo que venía dado exactamente por esta línea, que voy a marcar en otro color, que ahí ya no se distingue mucho, o sea, la línea que va por aquí debajo de V, detectando en la intersección con el plano del cuadro la recta límite, que es en realidad esta línea. Bueno, tenemos esa dirección, entonces el punto de fuga, haciendo una perpendicular a esta línea desde V abatido, pues tengo ya ahí la fuga de las líneas verticales de la figura. Quiere decir que todas van hacia ese punto. Entonces, todas fugan hacia allá. Bueno, entonces marcamos bien las líneas. Bueno, y una vez ya que tenemos eso, vamos a sombrearlo. O sea, tenemos la base de la figura, que es esta. La proyección en planta de la figura, que es esto. Bueno, y por último, vamos a representarla también aquí en el perfil. O sea, aquí si proyectamos este punto mediante un ortogonal al perfil, pues tengo que en realidad la perspectiva de este punto que viene a parar aquí es en realidad este punto, que lo tenemos aquí